El testamento indivisible. El documento que se escribe solo, la firma que no debería existir. El 15 de enero de 2024, el doctor Eduardo Henao, abogado de 78 años que defendió a Pablo Escobar durante sus últimos años, abrió una caja fuerte que había mantenido sellada durante adentro estaba el testamento final de Pablo, fechado el 28 de noviembre de 1990. Pero cuando Eduardo leyó el documento completo esa tarde lluviosa en su oficina de Medellín, descubrió algo que lo dejó paralizado de terror. La última página contenía párrafos que él juraba no haber visto en mí. Párrafos escritos con la misma tinta, el mismo bolígrafo, la misma presión de escritura que el resto del documento. Pero análisis forense confirmó lo imposible. Esa tinta tenía 30 años menos que el resto del testamento. Fue aplicada al papel en diciembre, 30 años después de la muerte de Pablo Escobar. Y lo más aterrador de todo, aunque la letra no era de Pablo, la firma al final de esa página era auténticamente suya. Un experto grafólogo juró bajo juramento: esta firma fue hecha por la mano de Pablo Escobar. No es falsificación, no es copia. Es original, pero eso es médicamente imposible, porque Pablo Escobar murió hace exactamente 31 años. De hecho, de noviembre de 1993. 4 días antes, Eduardo Henao había sido abogado de Pablo Escobar durante 8 años turbulentos. Había defendido lo indefendible, justificado lo injustificable, y guardado secretos que lo perseguirían el resto de su vida. Pero ese domingo lluvioso de noviembre, Pablo lo llamó para algo diferente: redactar su testamento final. Doctor Henao, necesito ordenar mis asuntos. Pablo sonaba inusualmente calmado por teléfono. Presiento que no me queda mucho tiempo. Venga esta noche, a las 9 p.m., solo. Eduardo llegó a una casa segura en las montañas de Envigado. Pablo lo esperaba en un estudio improvisado, rodeado de documentos, fotografías de su familia, y una botella de whisky medio vacía con 2 vasos limpios. Vamos a hacer esto correctamente, doctor, como corresponde a un hombre que sabe que pronto morirá. Durante 3 horas, Pablo dictó sus últimas voluntades, mientras Eduardo escribía meticulosamente en papel membretado que había traído específicamente para ocasiones legales formales. Yo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi última voluntad: primero, dejo todos mis bienes materiales y propiedades a mi esposa María Victoria Henao y mis hijos Juan Pablo y Manuela Escobar Henao. Segundo, mis cuentas bancarias en Panamá, Suiza y Liechtenstein serán divididas equitativamente entre mi familia directa. Tercero, pido perdón a todas las familias de las víctimas de la violencia que causé. Sé que el perdón es imposible, pero lo pido de todas formas. Cuarto, ordeno que mi cuerpo sea enterrado en el cementerio Jardines Montesacro de Medellín, junto a mi padre. Quinto, si algo me sucede, quiero que se sepa que amé a mi familia más que a mi propia vida. Pablo firmó el documento con su rúbrica característica. Eduardo lo firmó como testigo. 2 guardaespaldas de confianza también firmaron según protocolo legal. El documento fue sellado con lacre rojo en un sobre manila que Eduardo guardó inmediatamente en su maletín. Guárdelo bien, doctor. Pablo le entregó el sobre personalmente. Mirándolo directo a los ojos: ábralo solo cuando yo muera, y cuando lo haga, léalo completo, hasta la última palabra. Eso es muy importante. ¿Hay algo más en el testamento que no me dijo?, preguntó Eduardo, confundido por el énfasis extraño. Pablo sonrió enigmáticamente. No todavía. Pero lo habrá. El testamento no está completo. Se completará cuando sea necesario. Eduardo no entendió esas palabras crípticas. Pensó que Pablo deliraba por estrés extremo o exceso de alcohol. Guardó el sobre en su maletín, y se despidió sin saber que nunca volvería a ver vivo a Pablo Escobar. 4 días después, el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido en un tejado de Medellín. La primera apertura del sobre. El mismo día de la muerte de Pablo, Eduardo abrió el sobre en su oficina con manos temblorosas. Leyó el testamento completo palabra por palabra. Todo estaba exactamente como Pablo lo había dictado esa noche. 5 cláusulas. 3 páginas completas.
La firma de Pablo al final de la tercera página. Pero Eduardo notó algo extraño que lo hizo fruncir el ceño. Había una cuarta página al final del documento. Completamente en blanco, sin texto, sin firma. Solo papel vacío unido al resto con un clip metálico. ¿Por qué Pablo dejó una página en blanco? Se preguntó en voz alta. Tal vez iba a agregar algo más, pero no tuvo tiempo antes de morir. Eduardo guardó el testamento en su caja fuerte personal. No lo ejecutó oficialmente porque la familia de Pablo estaba huyendo del país, amenazada de muerte por los Pepes y el gobierno, sin posibilidad legal de reclamar herencias públicamente. El documento quedó archivado, olvidado, sellado en la oscuridad de hace durante exactamente 31 años. Eduardo nunca volvió a abrirlo. Hasta el 15 de enero de 2020, la segunda apertura 31 años después. Eduardo Henao, ahora de 78 años con cabello completamente blanco, decidió finalmente abrir su archivo personal de Pablo Escobar. Estaba escribiendo un libro de memorias titulado Defendiendo al Diablo. Mis años con Pablo Escobar. Quería revisar documentos antiguos para refrescar su memoria sobre fechas, eventos, conversaciones específicas. Abrió la caja fuerte con la combinación que no había olvidado en 3 décadas. Sacó el sobre manila amarillento por el tiempo. El sello de lacre rojo estaba intacto porque nunca lo había vuelto a sellar después de la primera apertura. Lo rompió cuidadosamente. Sacó el testamento. Las primeras 3 páginas estaban exactamente como las recordaba. Las mismas 5 cláusulas. La misma firma de Pablo al final. La tinta azul ligeramente desvanecida por los años pero todavía completamente legible. Pero cuando llegó a la cuarta página, la que recordaba como completamente en blanco en 1900, ya no estaba en blanco. Había texto. Párrafos completos de texto denso, escritos con letra elegante y cuidadosa que definitivamente no era la de Pablo Escobar. Eduardo sintió que el corazón se le detenía físicamente por un segundo. Su respiración se volvió superficial. Leyó con incredulidad creciente que se convertía rápidamente en terror absoluto. Sexto. A mi abogado Eduardo Henao le dejo este mensaje que leerá exactamente 31 años después de mi muerte. Eduardo, sé que estás leyendo esto en enero de 2024. Sé que vives solo después de que tu esposa Carmenza murió de cáncer en 2010. Sé que tu hijo Andrés dejó de hablarte hace 5 años por vergüenza profesional de tu pasado como mi abogado. Y sé que has estado considerando seriamente el suicidio los últimos 6 meses porque sientes que tu vida no tiene propósito. No lo hagas, Eduardo. Todavía tienes propósito. Todavía hay cosas importantes que debes hacer. Este testamento te mostrará el camino. Séptimo. Hay dinero escondido que nadie encontró en 31 años. 47 millones de dólares exactamente. Está enterrado en las coordenadas GPS 6024 Liadotanas. 75-181 sotes. Beldova su adigüadio a exactamente 3 metros de profundidad bajo un lote baldío en Envigado. Ese dinero es para mis hijos. Entrégalo correctamente. Ese será tu última misión antes de morir. Octavo. Cuando cumplas esa misión regresa este testamento. Habrá más instrucciones esperando. Porque este documento no está terminado. Nunca estará terminado. Se escribe a sí mismo según lo que se necesita. No tengas miedo, Eduardo. No estoy vivo. Pero tampoco estoy completamente muerto. Estoy en un lugar intermedio. Y desde ahí puedo hacer ciertas cosas. Escribir es una de ellas. Firma. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fecha de escritura 15 de enero de 2024. Hora 11:47 p. Eduardo dejó caer el documento sobre su escritorio como si quemara sus dedos. Respiraba agitadamente. Sudaba frío. Esto era imposible. Completamente, absolutamente, científicamente imposible. Pero ahí estaba. Negro sobre blanco. Escritura nueva en papel viejo. Y al final una firma que Eduardo reconocía perfectamente después de haberla visto cientos de veces. La rúbrica inconfundible de Pablo Escobar, con manos temblorosas que apenas podían sostener el teléfono. Eduardo llamó al único experto forense en quien confiaba después de décadas de práctica legal. El análisis que no tiene sentido. La Dra. Patricia Gómez era la grafóloga forense más respetada de Colombia. Había trabajado en miles de casos durante 40 años de carrera distinguida.
Había visto todo tipo de falsificaciones sofisticadas, fraudes documentales elaborados y engaños técnicamente brillantes. Pero cuando analizó el testamento de Pablo Escobar en su laboratorio durante 3 días intensivos, enfrentó algo que desafiaba toda su experiencia profesional acumulada. Henao, le dijo con voz tensa después de completar todos los análisis posibles. Necesito que entienda algo antes de darle mis conclusiones. Lo que voy a decirle contradice toda lógica científica que conozco, pero los hechos documentados son irrefutables. Patricia colocó sus informes técnicos sobre la mesa con gesto solemne. Informe de análisis grafológico y forense caso. Testamento de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Páginas 1-3. Cláusulas 1. Eduardo Henao confirmado 100%. Tinta. Polígrafo azul Bic. Composición química consistente con producción de 1000 otros. Papel. Pont blanco de 90 grevesión prosuedros. Envejecimiento natural documentado de 31 años. Firma de Pablo. Auténtica 99. Este T% de coincidencia con muestras de archivo judicial. Página 4. Cláusula sueri sodo giuso. Escritura manual. No coincide con ninguna muestra conocida de Pablo Escobar en archivos. Estilo caligráfico, formación educada. Presión constante, características de escritura femenina. Tinta. Idéntica composición química que páginas 1 Bic. Azul Vite Soleme. Pero análisis espectroscópico de degradación química indica que esta tinta fue aplicada al papel hace aproximadamente 1 o 2 meses. Noviembre-diciembre 2023. Papel. Mismo papel bond de que páginas, pero análisis microscópico muestra compresión de fibras. Reciente. Firma de Pablo. Auténtica 99 Maraco 8% de coincidencia. Imposiblemente auténtica. Conclusión profesional. No puedo explicar estos resultados dentro de parámetros científicos conocidos. La tinta es químicamente idéntica a tinta de 1893, pero fue aplicada en 2023. La firma es genuinamente de Pablo Escobar, pero fue ejecutada 30 años después de su muerte documentada. O existe tecnología de falsificación que desconozco completamente. O algo fuera de mi comprensión científica está ocurriendo. Eduardo escuchó el informe en silencio absoluto. Cuando Patricia terminó, hizo la pregunta que ambos pensaban pero ninguno quería verbalizar. ¿Está diciendo científicamente que Pablo Escobar firmó este documento 30 años después de su muerte? Estoy diciendo que no tengo explicación racional dentro de mi campo de expertise. Los datos forenses son claros pero imposibles según leyes naturales conocidas. Patricia hizo una pausa incómoda antes de continuar. Toca de Henao, en mis 40 años de carrera nunca había dicho esto a un cliente. Pero creo que necesita consultar no solo a científicos forenses, necesita consultar a alguien que entienda fenómenos que la ciencia todavía no puede explicar. El sacerdote y la verdad imposible. Eduardo, desesperado por respuestas que la ciencia no podía darle, siguió el consejo de Patricia. Contactó al padre Miguel Ángel Soto, sacerdote de 72 años conocido en Medellín por su trabajo especializado con fenómenos espirituales asociados a víctimas de violencia extrema. El padre Soto leyó el testamento completo en silencio total, sus labios moviéndose en oración silenciosa mientras sus dedos tocaban el papel con reverencia. Cuando terminó, cerró los ojos durante un largo minuto de meditación antes de hablar con voz grave. Eduardo, ¿crees en el purgatorio católico? Padre, fui criado católico. Claro que creo en la doctrina. Entonces déjame explicarte lo que está pasando aquí con claridad teológica. Pablo Escobar no está en el cielo. Obviamente no con su historial. Pero sorprendentemente tampoco está completamente en el infierno todavía. Está en un estado intermedio de espera. Un limbo teológico donde las almas con asuntos pendientes graves esperan resolución antes de juicio final. ¿Está diciendo que Pablo está en el purgatorio escribiendo testamentos? Estoy diciendo que está atrapado espiritualmente. Y cuando un alma está atrapada con suficiente fuerza de voluntad residual, con suficiente necesidad desesperada de resolver lo inconcluso en vida, puede manifestarse de maneras muy limitadas en nuestro plano físico. No puede aparecer visiblemente. No puede hablar audiblemente. Pero puede influir sutilmente. Puede mover objetos pequeños bajo ciertas condiciones. Y sí, puede escribir usando intermediarios.
Intermediario, está diciendo que yo escribí esto sin darme cuenta. El padre Soto asintió lentamente con expresión seria. No exactamente tú, pero tu energía vital. Trabajaste con Pablo durante 8 años intensos. Guardaste sus secretos más oscuros. Defendiste sus crímenes imperdonables ante corte. Esa conexión espiritual profunda no se rompe simplemente con muerte física. Especialmente cuando guardas físicamente un objeto que él tocó personalmente, firmó con su propia sangre espiritual. Invistió con su intención final de vida. El testamento es el ancla espiritual, exactamente correcto. El testamento físico es el puente dimensional. Es el objeto que mantiene la conexión energética activa entre su alma atrapada y tu existencia física. Y mientras lo tengas en tu posesión, mientras esté bajo tu control, Pablo puede usarlo como canal directo de comunicación interdimensional. ¿Qué quiere específicamente de mí? Dice claramente en su cláusula séptima. Quiere que encuentres ese dinero enterrado. Que lo entregues correctamente a sus hijos que viven escondidos. Ese es un asunto pendiente grave. Una deuda moral no pagada. Una promesa paternal no cumplida antes de muerte. Y hasta que no se resuelva completamente, el testamento seguirá escribiéndose solo. Y Pablo seguirá conectado espiritualmente contigo. Eduardo temblaba visiblemente. ¿Cómo hago que esta conexión pare permanentemente? Solo hay una manera teológicamente válida. Cumple exactamente lo que te pide. Encuentra el dinero. Entrégalo apropiadamente. Completa la misión que te encomienda. Y entonces, tal vez con gracia divina, Pablo podrá finalmente descansar, y tú podrás ser libre de esta carga. La excavación del tesoro enterrado. 2 días después de la consulta teológica, Eduardo contrató discretamente a un pequeño equipo de excavación profesional. Les dijo que estaban buscando tuberías antiguas dañadas en un terreno que supuestamente había comprado para desarrollo futuro. Les dio las coordenadas GPS exactas del testamento. La ubicación era un lote baldío completamente abandonado en las afueras de Envigado, overgrown densamente con maleza salvaje y árboles pequeños. Nadie había estado ahí en décadas según evidencia. Eduardo observó nerviosamente mientras los trabajadores comenzaban a excavar sistemáticamente en el punto GPS indicado. A las 3:17 p.m. Después de 3 horas de excavación bajo sol inclemente, uno de los trabajadores gritó con voz emocionada. «Jefe, encontramos algo grande enterrado». Eduardo corrió hacia el hoyo profundo, a 3 metros de profundidad exactamente como especificaba el testamento. Había una bóveda industrial de metal gris enterrada horizontalmente, oxidada superficialmente pero estructuralmente, con un candado militar que había resistido 3 décadas completas bajo tierra húmeda. Rompieron el candado oxidado con herramientas pesadas. Abrieron la bóveda con esfuerzo considerable. Adentro había docenas de bolsas industriales de plástico grueso selladas profesionalmente al vacío, y dentro de esas bolsas transparentes, fajos perfectamente organizados de billetes de $100 estadounidenses, perfectamente preservados por el sellado hermético. Una fortuna increíble en efectivo que había esperado pacientemente. Eduardo contrató inmediatamente una empresa de seguridad privada de máxima confianza para transportar el dinero discretamente a su oficina esa misma noche, con cortinas cerradas herméticamente y puertas con triple cerradura. Contó meticulosamente cada billete durante 8 horas seguidas. $47,000 exactos. Precisamente la cantidad específica mencionada en el testamento maldito. Dios mío, susurró Eduardo con voz quebrada. Era completamente verdad. Todo era verdad. Pablo realmente está escribiendo desde más allá. Guardó el dinero en su caja fuerte expandida, y comenzó a investigar cómo localizar a los hijos de Pablo, ahora viviendo bajo identidades falsas protegidas en Argentina. Pero antes de irse a dormir esa noche exhausta, Eduardo hizo algo que cambiaría todo su futuro. Abrió el testamento una vez más para confirmar las instrucciones exactas sobre procedimiento de entrega, y descubrió que había texto completamente nuevo. La página 4 que había leído hace solo 3 días, ahora tenía texto adicional al final. Cláusula 9. Excelente trabajo, Eduardo. Encontraste el dinero exactamente donde te indiqué. Eso prueba definitivamente que esta conexión es completamente real, que no estás experimentando locura senil.
Que no estás imaginando nada. Ahora viene la parte verdaderamente difícil de tu misión. No puedes simplemente entregar este dinero directamente a mis hijos. Ellos están vigilados constantemente por múltiples gobiernos que quieren confiscar cualquier activo Escobar. Si apareces con 47 millones en efectivo, los arrestarán inmediatamente. Te arrestarán a ti también por complicidad. Necesitas lavar el dinero primero completamente, convertirlo en activos completamente legítimos e imposibles de rastrear. Y conozco exactamente cómo hacerlo sin levantar sospechas. Te daré instrucciones detalladas paso a paso. Pero primero necesito que hagas algo personal por mí. Necesito que visites mi tumba física. Solo a medianoche exacta del próximo viernes. Lleva este testamento contigo. Colócalo sobre mi lápida. Y espera en silencio. Hablaremos entonces, cara a cara. De la única manera limitada que puedo hacerlo ahora. No tengas miedo, Edward. Te he protegido espiritualmente durante 31 años desde mi muerte. No voy a lastimarte ahora. Solo necesito que confíes en mí una última vez crucial. Como confiaste en mí durante todos esos años difíciles cuando trabajamos juntos. Firma. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fecha. 18 de enero de 2024 hora. 11:52 p.m. Eduardo revisó su reloj de pulsera. 11:58 p.m. El texto había sido escrito hace apenas 6 minutos. Mientras él estaba en la habitación solo. Mientras el testamento estaba sobre su escritorio. Mientras nadie más estaba en la casa. El documento se estaba escribiendo solo en tiempo real. Con Eduardo como testigo impotente. La visita al cementerio a medianoche. El viernes siguiente. 26 de enero de 2024. Eduardo Henao llegó al cementerio Jardines Montesacro de Medellín exactamente a medianoche. Llevaba el testamento maldito en un sobre manila apretado nerviosamente contra su pecho. La tumba de Pablo Escobar era deliberadamente modesta. Después de años de vandalismo constante por familias furiosas de víctimas que escupían y orinaban sobre ella regularmente, la familia había optado por una lápida simple sin ostentación. Pablo Emilio Escobar Gaviria Nieno, Esposo y padre amado. Eduardo estaba completamente solo en el cementerio oscuro. Había sobornado generosamente al guardia nocturno para entrar después de horas. No había testigos, no había cámaras funcionando. Solo silencio sepulcral y oscuridad. Colocó el testamento sobre la lápida fría como se le había instruido específicamente. Y esperó temblando. Durante 5 minutos eternos no pasó absolutamente nada. Solo silencio y oscuridad opresiva. Entonces, exactamente a las 12:05 m, Eduardo sintió algo cambiar en el ambiente. Una presión atmosférica diferente. Como si alguien invisible acabara de entrar a una habitación cerrada. Y escuchó una voz, no con sus oídos físicos, directamente implantada en su mente, clara como campana de cristal. Eduardo, gracias por venir, viejo amigo. Pablo, susurró aterrorizado al aire vacío. Sí, soy yo realmente. Gracias por tener fe suficiente para venir. Esto es completamente imposible según todo lo que es. Muchas cosas parecen imposibles hasta que realmente suceden. Como un campesino pobre sin educación formal convirtiéndose en el hombre más rico del mundo. Como un criminal violento siendo genuinamente amado por millones. Como un criminal violento siendo genuinamente amado por millones. Como un muerto comunicándose telepáticamente con un vivo. Lo imposible es simplemente lo improbable multiplicado exponencialmente. ¿Qué quieres exactamente de mí? Ya te lo dije claramente en el testamento. Necesito que completes mi última voluntad paternal. Mis hijos merecen ese dinero. Es su herencia legítima. Lo guardé específicamente para ellos durante años, pero necesitas hacerlo correctamente o lo perderán. ¿Por qué no puedes simplemente descansar en paz? Porque maté personalmente a 473 personas con estas manos, Eduardo. Porque ordené la ejecución de miles más. Porque destruí familias completas. Arruiné vidas inocentes. Sembré terror sistemático durante una década entera. Ese tipo de karma espiritual negativo no se borra fácilmente ni rápidamente. Estoy atrapado en un lugar intermedio. No es exactamente infierno tradición, pero tampoco es paz celestial. Es un espacio liminal de espera y penitencia.
Y hasta que no resuelva todos mis asuntos pendientes morales en la tierra física, no puedo avanzar espiritualmente, ni hacia arriba ni hacia abajo, solo esperar eternamente. Y ese dinero es tu único asunto pendiente. No, es solo el primero. Hay muchos más. Y te los iré revelando gradualmente uno por uno en el testamento. Cada vez que completes una tarea exitosamente, aparecerá automáticamente la siguiente instrucción. El documento seguirá creciendo orgánicamente hasta que todos mis asuntos estén completamente resueltos. ¿Cuántos asuntos pendientes tienes exactamente? Honestamente no lo sé con certeza, pero calculo conservadoramente. Si trabajas eficientemente y rápido, te tomará aproximadamente 5 años completarlos todos sistemáticamente. 5 años completos. Tengo 78 años. Podría morir naturalmente en 5 años. No te preocupes por eso, te mantendré vivo hasta que terminemos completamente. Esa es una de las pocas capacidades limitadas que tengo desde aquí. Extender vidas temporalmente. Quitar vidas era mi cruel especialidad en vida física. Extenderlas es mi penitencia asignada en muerte espiritual. La presencia comenzó a desvanecerse gradualmente. Espera, ¿cómo sé que realmente eres Pablo y no alguna entidad demoníaca engañosa? Porque un demonio genuino no te pediría ayudar moralmente a una familia. Un demonio no estaría tratando activamente de reparar daños causados. Un demonio no estaría buscando redención espiritual. Soy Pablo auténticamente. Eduardo, el mismo hombre que conociste íntimamente. Ni angelical ni más demoníaco. Solo profundamente atrapado. Y necesitando desesperadamente ayuda. La presencia desapareció completamente. Eduardo tomó el testamento de la lápida. Sus manos temblaban incontrolablemente. Había una página completamente nueva escrita con instrucciones detalladas. Los 5 años de penitencia. Durante los siguientes 5 años, completos, Eduardo Henao se convirtió en el ejecutor involuntario del testamento más extraño jamás documentado en historia legal colombiana. Cada semana aparecían nuevas instrucciones escritas mágicamente en el documento. Cada vez que Eduardo completaba una tarea exitosamente, el testamento se actualizaba automáticamente con la siguiente misión específica. Las tareas eran increíblemente variadas. Tarea Onokon. Lavar los 47 millones comprando bienes raíces legítimos distribuidos geográficamente. Vender estratégicamente. Reinvertir inteligentemente. Crear red compleja de transacciones imposible de rastrear. Tarea onocolizar personalmente a familias de 3 víctimas específicas. Entregar tiendial a cada una como compensación anónima misteriosa. Las familias nunca supieron de dónde provenía. Tarea o no encontrar una casa segura olvidada donde Pablo había escondido documentos comprometedores sobre políticos corruptos de alto nivel. Destruirlos para proteger gente que Pablo quería proteger ahora. Tarea o no 45. Donar secretamente 2 millones a hospital infantil específico en Medellín para departamento de oncología pediátrica. Que mi dinero de muerte cure niños vivos. Especificaba instrucción. Tarea o no 47. Trieres árboles nativos en diferentes ecosistemas de Colombia. Uno por cada persona que Pablo mató personalmente. Un acto vivo por cada acto mortal. Cada tarea completada traía automáticamente la siguiente. El testamento crecía orgánicamente. De 4 páginas originales pasó a 12. Luego a 27. Eventualmente a 47 páginas completas de instrucciones detalladas. Eduardo estaba física y emocionalmente agotado constantemente, pero había algo médicamente extraño. Se sentía paradójicamente más joven y vital. Su doctor personal estaba genuinamente asombrado. Eduardo, tus exámenes médicos recientes muestran mejoría dramática e inexplicable. Tu corazón funciona como el de hombre de 55 años. Tu presión arterial es perfecta. Es como si estuvieras biológicamente rejuveneciendo. Te mantendré vivo hasta que terminemos. Había prometido Pablo. Y aparentemente, cumplía esa promesa imposible. El final 2. Pasaron exactamente 5 años completos. Eduardo cumplió 83 años pero aparentaba física.